Shabbat Shalom, Mispajá y Javerín. Shabbat Shalom, familia amigos. Con la ayuda del Eterno nos corresponde esta semana el estudio de la Parashá número 21, Ki Tizá, que significa cuando hagas un censo, cuando censes. Eso lo vemos en el libro de Shemot 30:11 al 34:35. ¿Sí? Y en esta semana vemos, y en esta Parashá vemos uno de los episodios más tristes de la historia del pueblo de Israel. Es el pecado del becerro de oro. ¿Sí? Y también vemos que el Eterno le ordena a Moshe que haga un censo, que cuente al pueblo, y para eso tenían que todas las personas, todos los hombres mayores de 20 años, dar una moneda de medio shekel. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ser contados. Y ese dinero era para los gastos y las reparaciones del templo. ¿Sí? Y algo también muy importante es que tanto los ricos como los pobres tenían que dar el mismo valor. ¿Sí? También vemos que el Eterno le ordena a Moshe la construcción de un lavatorio de bronce, o una fuente de bronce, para que el Cohen, el sacerdote y sus hijos se lavaran sus manos y sus pies cuando iban a realizar cualquier servicio dentro del Mishkan. Esa fuente de bronce se encontraba en el atrio, entre el altar de ofrendas quemadas y la entrada al santuario. También le ordena el Eterno a Aarón que prepare una mezcla de aceite y de especies para ungir los utensilios del tabernáculo, y también para que unja también a sus hijos antes de cualquier servicio. También vemos la asignación de un joven que el Eterno escoge, Bezalel, el cual el Eterno lo ha llenado del espíritu de sabiduría y del entendimiento. ¿Sí? Y en ese momento el joven tenía 13 años. También se nos vuelve a recordar sobre guardar el Shabbat y guardar las fiestas del Eterno. Y mientras que Moshe estaba en el monte Sinaí con el Eterno, cuando él estaba preparando las tablas de los 10 mandamientos, el pueblo estaba abajo, desesperado, angustiado, y creían que se había demorado mucho, y le tienen un diálogo con Aarón, le dicen que le hagan un ídolo para que vaya delante de ellos, para que sus enemigos no los vayan a atacar, que estuviesen protegidos. Como siempre iba la Shekinah delante de ellos, entonces querían tener un ídolo que fuera delante de ellos, que los protegiera. Y vemos que Aarón acepta esa propuesta del pueblo y les ordena que traigan todos los utensilios de oro de las mujeres y hacen el becerro. ¿Sí? En ese momento el Eterno habla con Moshe, le dice que baje, porque el pueblo que él sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, se había corrompido. Entonces vemos también que Moshe intercede ante el Eterno por el pueblo, porque Moshe, el Eterno quiere acabar con el pueblo, y Moshe intercede ante el Eterno y le recuerda esos 13 atributos del Eterno. Cuando ya baja Moshe, en el camino lo está esperando Josué, y Josué le pregunta qué es esa algarabía, qué es esa gritería que hay. Y cuando llegan, Moshe se da cuenta que han hecho un becerro, ¿sí? Y que ya están programados para el siguiente día de hacer sacrificios. Y ese animal que construyen es un buey o un toro, apis, es un animal sagrado de los egipcios. Eso lo vemos en Ezequiel 20, 7 y 8. Entonces Moshe se enfurece y bota las tablas, se rompen, y coge el becerro de oro, esa imagen, y la bota al fuego, la demuele y esparce esas cenizas en el agua y le da a beber a todos los israelitas. Entonces inmediatamente vemos que mueren 3.000 personas,
y esta es una ocasión para que más adelante estudiemos en el libro de Hechos 2:41 sobre la fiesta de Shavuot, en el cual también se convirtieron 3,000 personas, mientras que cuando el becerro de oro fallecieron 3,000 personas, cuando Shavuot, que lo conocemos también como Pentecostés, también 3,000 personas aceptan al Eterno. También veo más adelante sobre la idolatría y vuelve el Eterno a recordarnos de las fiestas anuales, y también vuelve Moshe a subir al monte para recibir las segundas tablas que son escritas de la mano del Eterno. Leamos Éxodo 30, 11 en adelante. Habló también el Señor a Moisés diciendo: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado, de 20 años arriba, dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor, como expiación por vuestras vidas. En parashot anteriores vemos que el Eterno pide unas contribuciones voluntarias. En esta ocasión, el Eterno está dando una orden que todo varón mayor de 20 años debe dar un donativo obligatorio. Esto nos recuerda que somos pertenencia al Eterno, que somos propiedad del Eterno, que no nos olvidemos que ninguna persona somos de ninguna congregación, de que estemos de propiedad de una congregación, de propiedad de una iglesia, de propiedad de un grupo religioso, porque hoy en día vemos que muchos pastores se discuten y se pelean, que se están robando las ovejas de un lado para el otro, y eso pues es de mal testimonio ante los ojos del Eterno y ante las personas que quieren llegar a los pies del Eterno, o que queremos llevar a los pies del Eterno, pero viendo con todos esos problemas, pues la gente ve mal testimonio en cada uno de nosotros. También algo importante, que nuestros hijos no son de nuestra propiedad, que le pertenecen al Eterno, simplemente nuestros hijos son prestados, ¿sí? Y otro aspecto importante que vimos, de que tenían que dar medio ciclo, ¿sí? Que la plata en la Torá significa redención, significa perdón. Y también algo bien importante: el rico no podía dar más, ni el pobre podía dar menos. ¿Eso que nos está diciendo? ¿Que nos simboliza eso? Que ante los ojos del Eterno, que ante los ojos de Dios, todos somos iguales. No existe ninguna clase social más alta, ni estratos sociales delante del Eterno, ¿sí? Delante del Eterno todos tenemos el mismo valor. ¿El Eterno qué? El Eterno no hace acepción de personas. Cuando el Eterno nos llame a nosotros a cuentas, a todos, no nos va a preguntar qué valores o qué riquezas terrenales teníamos, ¿sí? Él va a mirar qué, nuestro corazón, va a mirar qué riquezas espirituales teníamos todos y cada uno. Pues desafortunadamente, como seres humanos, nosotros sí erramos en seleccionar a las personas, en mirarlas de acuerdo a su estatus, ¿sí? Pero vemos que en la Torá, que en la Biblia, nunca se habla de clasificación de estatus o de la sociedad. Por el contrario, en Gálatas 3, del 26 al 28, nos dice: porque todos somos uno en Yeshua HaMashiach. Entonces está diciendo que todos somos uno, todos somos iguales. Y otro aspecto también importante es que vimos que decía que jóvenes mayores de 20 años en adelante. ¿Qué significa eso? Que en el judaísmo se cree que el
Joven ya a los 20 años, una persona madura, una persona que puede tomar decisiones bien serias. Pues desafortunadamente en nuestra sociedad vemos que jóvenes de 20 o personas de 20, 30, de 40 años todavía no han llegado a esa madurez, ¿sí? Y para terminar esta sección, vemos que había que pagar por esa expiación, para perdón. Pero hoy en día, Yeshua HaMashiach pagó por todos y cada uno de nosotros en el madero ese pecado que nosotros teníamos que darle al Eterno. El Yeshua lo cargó en el madero, pagó por cada uno de nosotros, ¿sí? No pagó por un grupo selecto, ¿sí? Él pagó por toda la humanidad. Entonces no menospreciemos ese rescate que hizo Yeshua por cada uno de nosotros, ¿sí? Apartémonos en santidad y continuemos firmes. Vayamos a Éxodo 30, 12 y 13. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros, por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor, que os santifico. Entonces el Eterno acá nos está recordando sobre guardar primero el séptimo día en la semana y también guardar las fiestas del Eterno en un día específico, en una fecha específica. Todo eso lo vemos en el libro de Levíticos 23, ¿sí? Y el séptimo día acá equivale al sábado. Recordemos que el Eterno en 6 días hizo la creación y el séptimo día descansó, ¿sí? Dice que debemos de guardar las fiestas, ese día de reposo, es un día kadosh, un día santo, un día separado para Él, un día para santificarlo, un día para que queremos estar entregados al Eterno. Es una señal, es un pacto perpetuo entre el Eterno y nosotros, su pueblo. Aunque hay unas creencias que todos los días son santos, que porque Dios los creó, pero en ninguna parte de la Torah, en ninguna parte de la Biblia, vemos ningún pasuk, ningún versículo que nos sustente dicha creencia, ¿sí? El Shabbat es un día totalmente diferente a los otros 6 días restantes, ¿sí? El Shabbat es una cita con el Eterno, en el cual nosotros tenemos con Él, ¿sí? Unos dirán entonces, ¿qué día debemos de guardar? Unos lo guardan el viernes, nosotros guardamos el sábado y otros guardan el domingo, ¿sí? Y pues desafortunadamente pues hay muchos argumentos equivocados en los cuales la gente basa en creencias falsas sobre el Día del Eterno, en el cual se cambió el Día del Eterno, ¿sí? Pero el Shabbat simplemente es un tiempo en el cual nosotros tenemos, después de 6 días de ardua labor, de la bendición del trabajo, el Eterno nos da un día para que descansemos nosotros y para que descansemos en Él, ¿sí? Y también vemos que el Shabbat, el Eterno nos está diciendo que debemos de guardarlo. No es un capricho de hombre ni nada, simplemente es una orden del Eterno. Y dice que a perpetuidad. También vemos otra parte importante, que Yeshua guardó el Shabbat. Dice que le iba a la sinagoga en el Shabbat, en el día sábado, ¿sí? En ninguna parte dice que era en domingo. Lo vemos en el libro de Lucas 4, 16, 17. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Entonces acá vemos que también Yeshua dice conforme a su costumbre. Entonces no vemos en ninguna parte de la Torá que se cambió el día de reposo, dice que a perpetuidad. Y el Shabbat es una espiritualidad, es un tiempo de bendición para coger fuerzas para la siguiente semana, ¿sí? El Shabbat es un mandamiento, es un mandato del Eterno. ¿Para quién? No para cualquier persona, para su pueblo, ¿sí? Entonces, de mí
y de ti depende creer o no creer, o hacer caso omiso a ese cuarto mandamiento. La jactará, los profetas, vemos en el libro de Primera de Reyes 18, del 1 al 39. Leamos del versículo 18 en adelante. Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab. Y el hambre era inmensa en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa. Y Abdías temía en gran manera al Señor. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva, y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías: Ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles. Quizá hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos. No tendremos que matar parte del ganado. Y dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por otro. Entonces acá vemos del profeta Elías, que es un profeta que vivió en el año 850 antes del Mesías y que no murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¿Sí? Elías era un profeta del Eterno, en el cual le mandó que hablara con Acab y con el pueblo para que se arrepintieran, porque si no lo hacían, pues el Eterno iba a mandar hambre y no habría agua para la gente. Más adelante vemos que él sale y que se encuentra con una viuda y la viuda le da alimento, y específicamente en esta porción vemos a Elías cuando se enfrenta al rey Acab, ¿sí? Anteriormente vemos a Elías que profetiza que no lloverá durante 3 años y medio, y en el cual vemos que la sequía y el caos que hubo. También vemos que se encuentra Elías con Abdías, y Abdías se inclina ante Elías y tienen un diálogo. Y Abdías es un hombre temeroso del Eterno desde su juventud. Vemos también que el Eterno no le agrada a todos esos dioses que ellos hacen, y como vemos que hay dioses de yeso y de madera, pero nosotros tenemos un Dios vivo, en el cual en él podemos clamar por un milagro dependiendo de la situación que sea, y él nos escuchará, y ese milagro llegará en el tiempo del Eterno, pero si nosotros le obedecemos al Eterno, porque recordemos que Acab conocía al Eterno, pero él se apartó y tenía sus dioses y adoraban a Acera, ¿sí? Entonces es cuando con la ira del Eterno se va contra ellos, y vemos la sequía y todo, ¿sí? Y eso que nos quiere decir el Eterno, de que con Él lo tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Amén. La brija de Achá, el Nuevo Testamento, lo vemos en 2 de Corintios 3, del 1 al 18. Leamos de 1 en adelante. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de la parte de vosotros? Vosotros sois vuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Yeshua, redactada por vosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Pero en esta porción de segunda de Corintios, el Racha o el apóstol Pablo nos está recomendando que nosotros debemos de ser esa carta de recomendación ante el mundo, ¿sí? Que la mejor carta de recomendación somos nosotros mismos, ¿sí? Dice Pablo: ¿acaso necesitamos alguna carta de recomendación? Y que él mismo se contesta:
Vosotros sois esa carta. Vosotros con tu testimonio sois esa carta de recomendación. Entonces recordemos que una carta de recomendación, ¿en qué dice una carta de recomendación? Están dando las mejores referencias de quién, de una persona. En las empresas es un requisito indispensable de llevar una carta de recomendación, ¿sí? Y si una persona pues no está dando buen testimonio, si una persona sale mal de una empresa, ¿qué carta de recomendación le pueden dar? Pues si le dan una carta de recomendación, le dicen se portó mal, salió por mala disciplina, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿con qué cara esa persona va a presentar esa carta de recomendación a otro lado? No tiene presentación esa carta, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir el Eterno? Que nosotros somos esa carta de presentación, que nosotros con nuestro testimonio es más que una carta, que hablar del Eterno a los demás. Nosotros por medio de nuestro testimonio estamos predicando silenciosamente la palabra del Eterno, y con nuestros actos buenos pues reflejamos bien, con nuestros actos malos pues los demás nos están viendo. Nosotros somos, sin darnos cuenta, nosotros somos una vitrina para el mundo. Todo el mundo tiene los ojos puestos en nosotros, en qué vamos a fallar, en qué vamos a errar. ¿Para qué? Para después inmediatamente venirnos y criticarnos, ¿sí? ¿Qué se coloca en una vitrina? En una vitrina se coloca lo mejor. ¿Para qué? Para atraer a las personas a que vengan a comprar. Entonces, asimismo, vemos que cuando Moshe bajó con las segundas tablas, su rostro estaba resplandeciendo ante el Eterno, ¿sí? Entonces, ¿cómo está mi rostro? Somos esa carta de presentación que Yeshua hizo en el madero por cada uno de nosotros, ¿sí? Estamos representando bien a Yeshua ante el mundo. Depende de cada uno de nosotros si somos esa carta de presentación, si estamos dando el buen testimonio para que otros lleguen a los pies del Eterno. Amén. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Shabbat Tov, una semana de bendición para todos.